¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. La falsedad de hablar en lenguas. Sé que este tema a mucha gente fanática de hablar en otras lenguas le puede ofender, pero debo aclarar, y créame que no es mi intención que usted se sienta ofendido u ofendida. Más bien es para que usted no se sienta mal si es que no entra en ese grupo selecto, entre comillas, de los que hablan en lenguas. Y si es que las habla, pues analice si en verdad son lenguas esas jeringuillas que usted habla, y es de sabio recapacitar y enderezar lo torcido. Debemos reconocer que de antes ya Dios había dicho que en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaría a este pueblo. Isaías 28, 11 y 12. También en el libro de Joel 2:28 nos habla de este acontecimiento. Pero ¿cuál fue la razón de hablar al pueblo en otras lenguas? Eso lo podemos corroborar en Hechos 2:6, cuando por primera vez se derramó el Espíritu sobre todos los que estaban reunidos ese día de Pentecostés, y algunos de los que les escucharon hablar en otras lenguas eran partos, medios, elamitas, algunos eran de Mesopotamia, de Asia, otros eran de algunas regiones de África, también había cretenses y árabes, entre otros. Y fueron como 15 idiomas los que se hablaron ese día. Esto a pesar de que el idioma original de los discípulos era el arameo, así como el hebreo. Notemos también que antes de ese día de Pentecostés no existían tales lenguas ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ya que estas fueron dadas como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Y la función que tenía para los que hablaban lenguas, y debemos tener en consideración que estas famosas lenguas eran idiomas que eran comprensibles si las escuchaba la persona para los cuales iban dirigidas. En otras palabras, si entraba un chino y estos hablan mandarín, si Dios quería hablarle a ese chino, usaba a alguien de los presentes para hablarle en su propia lengua, en su propio idioma. Esa era la función de los que hablaban en lenguas. Pero ahora esa función de hablar lenguas ya no existe. Ya terminaron las lenguas, se acabarían, ya no hay más. Las falsas lenguas que hoy algunos hablan no es otra cosa que producto de las manipulaciones y emociones, el sentirse muy ungido, o sencillamente que no le cuestionen que usted no tiene el Espíritu Santo. Y se lo voy a comprobar. Primero veamos 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, 8. Aunque las lenguas eran importantes al principio del ministerio de los discípulos,
Estas fueron temporarias, se dice que cesarán, y el cumplimiento de lo que dijo Pablo aquí se verificó cuando la iglesia llegó a su madurez. Entonces las lenguas cesaron del todo, quedaron eliminadas por no ser ya necesarias. Cuando la predicación ordinaria de la palabra y la compilación de las escrituras del Nuevo Testamento se reconocieron como instituciones establecidas, ya no había necesidad de estos dones temporales, ya que la iglesia estaba establecida. Aunque Pablo, sabedor de que las lenguas cesarían, hace la siguiente recomendación. 1 Corintios 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese cómo Pablo pone en primer lugar el amor. Seguid el amor. Y en 1 Corintios 13:8 también habla del amor cuando dice que el amor nunca deja de ser. Y nos recomienda buscar los dones espirituales, pero recomienda que mejor profeticemos si es que se tiene el don, claro está. Y vea lo que dice de las lenguas. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En aquellos tiempos había gente que en verdad hablaba lenguas extrañas, que ni la persona misma a veces no las entendía, y se la pasaban hablando y hablando solo para ellos. No había ninguna edificación o palabra por parte de ellos, ya que no procuraban entenderlas y dar a conocer lo que decían, ya que era un misterio. Esa es la razón por la que Pablo dice en el verso 3 de 1 a los Corintios 14, donde dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el verso 3 de 1 Corintios. Esto es lo que la iglesia quería y necesitaba, no gente que se la pasaba hablando solo para ellos. El verso 4 dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, verso 5, hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis es porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:5. Pablo remata este tema de hablar en lenguas cuando dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 1 Corintios 14:6. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. En el verso 27 de 1 a los Corintios, capítulo 14, Pablo hace esta recomendación, pero las iglesias, aparte de que ya no existen las lenguas, es todo un desorden porque se oyen tantas y tantas personas supuestamente hablando lenguas a la vez, pero no las interpretan, lo cual es una contradicción a las palabras del Pablo. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versos 27 y 28. Hoy en las iglesias no hay este orden, independientemente que ya no existen las lenguas,
Y antes de pasar a lo siguiente, vamos a recapitular lo siguiente. Las lenguas eran para hablar a otras personas en idiomas comprensibles. Había gente que solo las hablaba sin interpretarlas. Las lenguas no eran tan importantes como otros dones como la profecía. Había gente que solo hablaba para ellos sin tener en consideración a la demás gente. Las lenguas cesaron quedando eliminadas por no ser ya necesarias, ya que la predicación ordinaria de la palabra y la compilación de las escrituras del Nuevo Testamento se reconocieron como instituciones establecidas. Ya no había necesidad de estos dones temporales. La iglesia estaba ya establecida. Ahora permítame hablarle como dirigente de alto rango que fui de una iglesia, que es esta que le presento en pantalla. En esta iglesia, este servidor fue supervisor de zona, un rango más alto de los supervisores de área. O sea, yo era supervisor de supervisores. Tuve a mi cargo casi 50 grupos familiares, o sea, células familiares. Fui coordinador al mismo tiempo del comité de apoyo, teniendo a mi cargo a 5 hermanos, que era el contar y acomodar el dinero que entraba por medio de los grupos familiares, que eran 3 sobres amarillos. Uno era para apoyo a la radio, otro para la televisión y el último, la ofrenda que se recogía en los grupos. Y no solo era de mi grupo, sino de todos los grupos que eran de la iglesia, que eran como 300 grupos en total. Yo era el responsable de entregar el dinero y supervisar a los 5 hermanos que estaban en el comité. En esta iglesia existía la disciplina que ningún líder, o sea, los que dirigían las células familiares y todo el que servía en la iglesia, no podían servir si no estaban bautizados con el Espíritu Santo, o sea, que hablaran lenguas. Y eran muchos jóvenes que querían servir como líderes de células familiares, de modo que tanto a ellos como a los recién bautizados los llevábamos a cierto lugar y ahí los poníamos de rodillas y les poníamos las manos en la cabeza o frente y le decíamos: suelte su lengua, varón, suéltela, suéltela, hable su lengua, varón, suelte la lengua, déle libertad. Déjeme decirle que la mayoría, por el afán de servir, decían cada tontera que para qué le cuento, no era lengua. En ese entonces yo estaba dormido, aún no despertaba. Yo mismo se lo digo de todo corazón. Me dejaba llevar por las emociones, una música bonita, esa de meditación, y me dejaba arrastrar al igual que Pedro en el libro de Gálatas, y según yo hablaba lenguas motivado por las emociones, pero yo sabía muy dentro de mí que en realidad no eran lenguas, que estaba fingiendo, como todos los que practican estas famosas lenguas. Entre las lenguas que se hablaban, había uno que hasta risa me da cuando me acuerdo, que solo decía la masita, la masita, la masúa. Era todo, no se sabía otras palabras más. En la iglesia alguna vez pararon a uno que comenzó a hablar en lenguas y lo que decía era algo así, algo para reírse. Óigalo: kikiri, kikiri, kikiki, kikiri, kikiri, cuacuá, cocoró, cocoró, cuacuá. No, a ese camarada fueron y lo callaron de inmediato, como que le entró un espíritu de gallo a este camarada. Pero antes de continuar, vea este pequeño video de Dante Gebel, que aunque no es santo de mi devoción, a veces dice cosas interesantes como esta. Veamos el video. A los 16 años me había criado en una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas.
Y no hablar en lenguas para un pentecostal es como un auto sin rueda, hay que hablar. Entonces yo me sentía que no hablaba en lenguas y le dije a la diaconisa de la iglesia, hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Me dijo, querido, sentate ahí que te la damos, la lengua. La hermana había comprado la franquicia. Y yo no sabía. Así que me senté en la sillita y dice, nosotros con la hermana Morínica te vamos a hablar en lengua en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Digo, ¿puedo decir gloria a Dios? No, alabanza. Entonces me sentaba en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua, quedaba sordo, no había escucha. segunda opción. Entonces empezaba, yo alabanza, 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 y largue. Así fue. Y yo dije así, sí, ya está, ya tenía la lengua. Gaby, ustedes dicen, ¿te estabas burlando del espíritu? No, yo no sabía qué era lo que uno siente. Así que yo pensé que eran mis lenguas. Dije, la alabanza. Y vaya, practique, me dijo. Así que el domingo siguiente, en el medio de la iglesia, dije, hoy voy a estrenar la lengua para que sepan que yo tenía lengua. Me acuerdo que me paro así y digo, alabanza, alabanza, alabanza. Una vergüenza, me quedaban todos mirando. Como que venían predicadores y tenían lenguas más sofisticadas. ¡Usa la manga larga! De paso te daba doctrina. Tienes razón. ¡Caramba, agarra la bazooka! Y yo me las anotaba para aprenderla. Y las practicaba. Esto que dice Dante Gebel es una gran verdad. En muchas iglesias, si usted no habla lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Y eso es una gran mentira. Por eso la gente finge hablar lenguas, porque si no se le cuestiona el no tener el Espíritu Santo. Por eso ponga atención a lo que dice Pedro. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ponga atención, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espero esté poniendo atención. Fíjese lo que Pedro le dice a los discípulos. Al ser bautizados se reciben dos cosas: perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. O sea, que con el solo hecho de ser bautizado, usted recibe el Espíritu Santo. Ahora, el hablar en lenguas, cuando menos en aquellos días, veamos. Mire lo que dice 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que los hermanos estuvieran conscientes que había varios dones que estaban al alcance y que eran varios. 1 Corintios 14:11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones que repartía el Espíritu Santo eran 9, que son estos, y solo eran una manifestación de lo que usted ya tenía
y que recibió cuando usted recibió el bautismo, o sea, el Espíritu Santo. Ponga atención, estos son los dones: sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Note que los diversos géneros de lenguas se encuentran entre estos 9 dones del Espíritu Santo, así como la interpretación de lenguas. Y si alguien recibía alguno de estos dones, era porque ya tenía el Espíritu Santo que recibió cuando fue bautizado. Así o más claro. Por tanto, si usted ya fue bautizado, no tiene que hablar necesariamente esas falsas lenguas para comprobar que usted tiene el Espíritu Santo. Fíjese la falsa unción de estos que hablaban y profetizaban en la iglesia Elim. Eran los que nunca fallaban en hablar sus jeringuillas y de paso profetizaban. Usted analice si estos hombres de los que le voy a hablar cumplían estos requisitos de Tito capítulo 1 y de Primera de Timoteo. Estos dos hombres eran padre e hijos y ambos periódicamente dirigían los cantos en la iglesia. Claro, uno a la vez. Entre ellos no se hablaban. Tenían pleito casado y cada quien hablaba uno del otro, el padre del hijo y el hijo del padre. El padre también era diácono y líder de un grupo, igual que el hijo. Pasaba recogiendo a una hermana, este hombre, y curiosamente siempre andaban juntos. Cuando el esposo de esta hermana murió, omito los nombres, como las 3 semanas de que murió el marido, se casa este pillo con la hermana, quien también era diaconisa. Y lo más sorprendente, que el pastor Aguado los casó en la iglesia. El otro sinvergüenza también se divorcia de la mujer y ambos siguieron sirviendo en la iglesia, hablando sus falsas lenguas y profetizando. El hombre que se casó era casado, ponga atención, y abandonó a la mujer, mamá del otro hijo que también era un sinvergüenza. La abandona para casarse con esta mujer y el pastor, muy célebre, los casa. ¡Qué sinvergüenzada! Cuando uno ocupa grandes cargos en las iglesias, uno se da cuenta sin querer de mucho pecado que hay en estas iglesias. Había una hermana que antes de hablar lenguas y profetizar, según ella, se informaba, fíjese hasta dónde llegaba esta hermana. Se informaba, o sea, buscaba el chisme, qué es lo que pasaba con algún hermano o hermana. Y entonces lo decía cuando profetizaba lo que estaba sucediendo a tal hermano o hermana. Personalmente conozco a la hermana de la que tanto le profetizó, era su clienta preferida. Esta hermana vive en la actualidad en Carolina del Norte. Por eso digo que esta práctica de hablar lenguas y profetizar es pura simulación. Vea estos cortos videos y vea si tengo razón. Levanto yo senei. Te levanto No hoy. le vai sukuta ne bakanda. Te Le hablo toro en nombre de besoa. Dios. Nada se ne kuwa. Cuidado que se me cae la peluca, no me Nina hagas. manso que te debe caer. Oye, di que mamanzó, oye, No mamanzó. so que shokia. Levanto yo ¿Qué senei. pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra?
Anabrado kudrahandere hadere tuwa katarahadere. Torobrada yahandere handere tararahadere. Dice torobrada bro handere rahadere tarahati. Chirivi akatorobrahande. Dios los bendiga, mi gente. Quiero decirles que hoy es un día muy especial porque yo había aceptado a Cristo, tenía la salvación, pero no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Acabo de tener una llamada con el apóstol Guillermo Maldonado. Él oró por mí para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo y Dios me acaba de dar las lenguas. Así que estoy bien contento. Gracias, Señor. A ustedes también se las pueden dar. La gente se cree que cuando uno fuma uno pierde el conocimiento. Mira, yo mantengo mi justicia, mi juicio y mi equidad. Mientras yo mantenga mi justicia, mi juicio y mi equidad, yo estoy bien. Y el que sabe de esto sabe que yo estoy claro. Siervo, mientras más usted se tarde en aceptar la hierba, más se va a tardar en descubrir una parte de la vida que usted todavía no ha visto, que necesita ver. Mi Dios es Jehová. Y mi Dios me reveló que la marihuana es buena. Así que métanse en ustedes con mi Dios para que mi Dios les revele lo mismo a ustedes, siervo. El primero, vea quién es, quien está hablando y profetizando. Es un miembro LGBT, una persona LGBT. No hago más comentarios. Sea usted quien juzgue, porque si no, me censuran. El segundo, un sinvergüenza llama a otro sinvergüenza y vea las lenguas que según él habla y note la risa de Cash Luna. ¿Sabe por qué? Es porque él sabe que es todo un show. Esas son falsas lenguas. Ambos lo saben. Por eso es esa risa cómplice entre los dos. El tercero, este cantante, si es que podemos llamar cantante a este que canta pura basura, Almighty, diciendo que acaba de tener una llamada con otro pillo, Guillermo Maldonado, quien dice él que ora por él para que reciba las lenguas y ya las recibió. Vea la página de este muchacho y vea cómo es la vida de este hombre y juzgue usted mismo. Para ir finalizando, debo decirle que para fines del siglo XIX, en los estados del medio oeste de Estados Unidos de América, muchos metodistas y otros creyentes simpatizantes del movimiento Santidad estaban obsesionados con sanidad divina y la posibilidad de hablar en lengua, ya que no se hablaban, aunque ellos miraban en la Biblia que hablaba de lenguas. O sea, que aún no se desarrollaba la gran mentira de hablar lenguas. Recuerde que estas terminaron, entre ellos figuraba Charles Fox Parman, universitario de 18 años de edad. Este creía en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, y ya para el año 1891 predicaba que hablar lenguas extrañas ha de ser una señal del bautismo en el Espíritu Santo, y fue uno de los mayores protagonistas en meter estas falsas lenguas en las iglesias. Fíjese en esto, los registros bíblicos muestran que los milagros se produjeron durante determinados periodos específicos con el único propósito de autentificar un nuevo mensaje de Dios. A Moisés se le concedió realizar milagros para autentificar su ministerio ante Faraón. Éxodo 4, 1 al 8. Elías realizó milagros para autentificar su ministerio ante Acab. Primera de Reyes 17, 1 y 18, 24. Los apóstoles realizaron milagros para autentificar su ministerio ante Israel. Hechos 4, 10 y 16. El ministerio de Jesús también fue marcado por milagros, a lo que el apóstol Juan llama señales,
Juan 2:11. Lo que Juan quería decir es que los milagros eran la prueba irrefutable de la autenticidad del mensaje de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, mientras la iglesia se establecía y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, los apóstoles lo demostraban con señales tales como las lenguas y el poder para sanar. Así que las lenguas son una señal, repito, no para los que creen, sino para los incrédulos. 1 Corintios 14:22, un verso que dice claramente que el don nunca fue para edificar a la iglesia. Los apóstoles, a través de quienes vinieron las lenguas, fueron únicos en la historia de la iglesia. Ya una vez que su ministerio fue concluido, la necesidad de señales que lo autentificaran dejó de existir, ya que los dones de milagros o señales solo son mencionados en las primeras epístolas, tales como 1 Corintios. Los libros posteriores, tales como Efesios y Romanos, contienen pasajes detallados sobre los dones del Espíritu, pero los dones de milagros ya no son mencionados, aunque Romanos menciona el don de la profecía. La palabra griega traducido como profecía significa también declarar y no necesariamente incluye la predicción del futuro. Por lo tanto, el don de lenguas era una señal para el Israel incrédulo de que la salvación de Dios ahora estaba disponible para otras naciones. Ver 1 Corintios 14:21 al 22 e Isaías 28:11 y 12. Ahora, el don de lenguas era inferior al de la profecía. Predicar la palabra de Dios edifica a los creyentes, mientras que las lenguas no lo hacen. Se le dice a los creyentes que procuren profetizar más que hablar en lenguas. 1 Corintios 14:1, verso 1 al 3. La historia indica que las lenguas cesaron. Las lenguas ya no son mencionadas en absoluto por los padres postapostólicos. Otros escritores tales como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo y Agustín consideraron que las lenguas fueron algo que sucedió solo en los primeros días de la iglesia. Las razones arriba expuestas son la evidencia para el cesacionismo de acuerdo a 1 Corintios 13, versos 13 al 14. Haríamos bien en seguir el amor, el mejor de todos los dones. Si debiéramos desear dones, hemos de desear declarar la palabra de Dios para que todos sean edificados. Ya por último, vea la manipulación sentimental y esto que hace Gille Ávila. Ve el video, que por cierto ya es bastante viejito, y note a la gente que cuando Gille Ávila comienza, según él, a hablar lenguas, también comienzan a hablar y a tamalearse. Sugestión no es otra cosa que sugestión. Veamos el video. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Amaria! ¡Gloria a Dios! ¡Y Shamala! ¡Ay, abasoca! ¡Día arriba! ¡Joda! ¡Ay, poder Jesús! ¡Nara calaya! ¡Césica la javia! ¡Ay, abasoba! ¡Nara sajalaya! ¡Soba! ¡Y la Shamalaya! ¡Siki la javia! ¡Joda! ¡Joda! Marracala ya basoja de ayasoba. Marracalia sasi la calaya soba la oba. Marrabasa la calaya socalaya. En esta ocasión, este hombre Gille habló cerca de 20 minutos, si es que no más, estas supuestas lenguas. Ahora la pregunta: ¿por qué no hay interpretación de estas supuestas lenguas que está hablando este hombre? ¿Qué acaso no dice la Biblia que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, y si no, que calle? Juzgue usted
mismo. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.